Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados, ya están en el estudio ambos. En la primera parte del programa estaremos conversando con Alfonso Marquina, diputado del Partido Primera Justicia, candidato también a la reelección a la Asamblea Nacional. Y en la segunda parte lo haremos con Juan Barreto, quien fue parlamentario, no es candidato, pero es dirigente del partido Redes, ¿no? Bueno, antes de comenzar el programa y dar la bienvenida a nuestro amigo aquí, Buenas tardes, ¿cómo estás? Alfonso Marquina, quiero hacer un comentario porque me visitaron unos vecinos del Junquito. Estuvieron conmigo hasta hace unos minutos reunidos. Me pidieron que hiciera un comentario con respecto a lo siguiente. Ellos tienen en el kilómetro 16 de la carretera Junquito 8 meses sin agua. 8 meses. Le han enviado cartas a Hidrocapital, a Ernesto Paiva, que es el presidente de Hidrocapital, le han enviado cartas, más cartas y más cartas. Y le están cobrando miles de bolívares, 5 o 6 mil bolívares, 6 mil bolívares por cada cisterna de agua que les llega, cuando la envían, ¿no? Entonces, hay un problema severo con esto y me pidieron pues que hiciera ese comentario, así que bueno, a las autoridades de Hidrocapital que por favor atiendan esa situación que se presenta ya en el kilómetro 16 del Junquito. Bueno, bienvenido, Alfonso, gracias por venir al programa. El viernes le cediste el puesto a Tania Díaz y estás acá. Hay mucho ruido en la oposición por el tema de las candidaturas. Decía Claudio Fermín que había que llamar a votar por los candidatos que son de las regiones y no por las imposiciones que vienen de la MUT. Bueno, y también decía por aquí también Pastor Heira, por cierto, mañana viene Henry Ramos. Pastor Heira decía que no es candidato, porque, aunque ganó porque a Henry Ramos al Luz le dio una pataleta, pero eso lo vamos a hablar mañana con Henry Ramos, si quiere decir algo también lo puede decir. Mira, lo importante es que hoy se está realizando un extraordinario acto donde hay 334 candidatos unitarios. También se están designando unos comandos únicos, unos comandos de campaña que son plurales, representativos de toda la sociedad venezolana y de las organizaciones políticas que hacen vida en la Mesa de la Unidad. Lo importante es que todas esas organizaciones políticas han hecho el sacrificio de entregar sus colores, sus banderas, sus tarjetas, como buscando un sello de la unidad perfecta, que es la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Y lo importante es que tenemos una propuesta que no solo unifica los factores de la mesa, sino que unifica a todos los venezolanos. Es una propuesta de campaña que atiende los principales problemas de los venezolanos, el tema de la inflación, el tema de la escasez, el tema de la inseguridad, en los cuales hemos visto cómo este gobierno ha fracasado reiteradamente, es decir, tantos anuncios han hecho de programas de seguridad como fracasos ha tenido este gobierno. Ahora, en el caso concreto de los reclamos que hay sobre estas candidaturas, ¿qué solución va a tener eso? Porque pueden surgir candidaturas paralelas, ¿no? Que pudieran poner en peligro. Lo importante es que los venezolanos entendamos, ¿no?, que ya el control es un control ciudadano y que hoy votar por disidencia es tanto como favorecer al gobierno. Lo importante es entender que la unidad es un proceso complejo. En algunos lugares se logró a través de primaria, hubo otros que a pesar de que se hicieron primaria, hoy se están prestando al juego de dividir a la alternativa democrática, a la oposición democrática venezolana. ¿Y tú crees que el gobierno está detrás de eso? Hay otros lugares donde... Mira, yo creo que hay muchos casos donde está el gobierno tratando de dividir para debilitar a la oposición. Hay otros donde han venido privando los egos, las vanidades, y que en esos casos hay que seguir insistiendo para que entiendan que hay que privilegiar por encima de los intereses personales el interés de un colectivo, el interés del pueblo de Venezuela. La diferencia entre los candidatos es que para unos lo importante es ser diputados y por eso ven en sus adversarios a los candidatos de la alternativa democrática. Para otros, como yo, lo importante es entender que hay que ganar la mayoría parlamentaria para empezar a producir esos cambios. Y por eso nuestros adversarios son, no son los disidentes, nuestros adversarios son a los que han llevado al país a la peor crisis económica y social, es decir, al señor Diosdado Cabello, es el señor Nicolás Maduro, que son los grandes responsables de lo que hoy está padeciendo el pueblo venezolano. Alfonso, el gobierno ha señalado que hay vínculos entre los asesinos de la señora Argueta, esta joven, apellido Liliana Argueta, esa señora Liliana Argueta, que fue lamentablemente asesinada pues, por dos ciudadanos que luego fueron vistos en fotografías junto a Capriles I y junto a Leopoldo López. El gobierno
dice que incluso fueron entrenados y acusan al general Antonio Rivero de haber participado en el entrenamiento de estos señores, ¿no? de estos individuos que, no señores, de los presuntos asesinos, pues, de esta Mira, lama. lo único que te puedo decir que es muy lamentable que el gobierno utilice hechos tan dantescos, tan terribles como ese asesinato para tratar de sacar un provecho político. El hecho de que haya una foto, que es una especie de selfie, en un acto de una concentración masiva de un venezolano con el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radosky, que debe tener millones de fotos. Y yo estoy seguro que Capriles, cuando alguien le pide una foto, él no le dice, mira, dame tus antecedentes penales para poderme tomar la foto contigo. Lo mismo pasa con Leopoldo. Yo creo que es una gran irresponsabilidad. E incluso demuestra la irresponsabilidad del gobierno cuando antes de las actuaciones de la propia Fiscalía, vemos al señor Diosdado Cabello presentar eso como elementos de prueba en un programa. Eso sencillamente demuestra que ya se está viciando cualquier proceso o cualquier investigación seria que se pueda realizar en torno a esa denuncia. En todo caso, el hecho de una foto de un ciudadano con un personaje público no lo incrimina. Yo recuerdo fotos, por ejemplo, del señor Maclet con el señor, en paz descanse, Hugo Chávez Frías. Y no por eso salió ningún venezolano, ni siquiera los más radicales de la oposición, a decir que el señor Chávez era narcotraficante. Es decir, yo creo que lamentablemente el gobierno se sigue equivocando cuando utiliza estos mecanismos para tratar de descalificar a la oposición o a algunos de sus dirigentes. Lo que sí quiere el gobierno, el país, señores del gobierno, señores de la Fiscalía, es que ustedes acaben con la impunidad, con ese 94% de impunidad que permite que los delincuentes hoy es atrapado y al día siguiente está otra vez en la calle delinquiendo. Que la Fiscalía, en vez de ser una especie de gendarme político del régimen para seguir judicializando la política, realmente atienda los casos que son de su competencia y empecemos a sancionar a los que hoy desangran al país, a los que hoy son responsables de más de 25.000 muertes todos los años y que quedan impunes la inmensa mayoría de ellos. Ahora, fíjate, también hay algo que preocupa y es la característica cada vez más violenta de la criminalidad en Venezuela, ¿no? Este tipo de crímenes que no son, diría, hechos en Venezuela, no son de factura venezolana. Hemos visto crímenes como estos en México, por ejemplo, los hemos visto en Colombia, eso de desmembrar personas, agarrar a una persona, asesinarla y luego picarla en pedazos, pues, con todo lo grotesco que suena. O Pues, de matar de manera cruel a un anciano indefenso. por ejemplo, ¿no? El caso Quizás antes tú podías ver que lo atracaran, que robaran, que hurtaran. ¿Qué propuesta tienen ustedes, por ejemplo, frente a ese tema, frente al problema de la criminalidad? O sea, ¿cómo hacer para que efectivamente Venezuela pueda vivir segura, que no tengamos ese tipo de crímenes en Venezuela, que, digamos, podamos reducir significativamente los índices de criminalidad? Mira, lo primero que tienes que acabar es con la impunidad. Uno de los factores que ha aumentado de manera exponencial la criminalidad en Venezuela es la impunidad. Los delincuentes hoy quizás tienen una profesión mucho más segura que la que pueda tener un policía. Yo le escuchaba las proyecciones, en el caso de los asesinatos de policías, de escolta, estamos hablando de más de 335 al año, es decir, casi que uno diario. Y si el policía no se puede defender a la ciudadanía, que tiene la responsabilidad de defender a la ciudadanía, y no se puede defender él mismo, creo que estamos muy mal como sociedad. Lo que es lamentable de todo esto es que no hayan políticas serias, que no hayan políticas que sean permanentes por parte del gobierno para bajar la criminalidad. Vemos como este tipo de operativos que parecieran ser esporádicos o con fines electorales, se producen en un momento determinado y luego se abandonan. Tú no haces nada con un operativo policial en un sector popular hoy si luego abandonas ese sector popular y no dejas la presencia policial para que esas mafias que se instauraron en un momento no vuelvan a reinstaurarse nuevamente en ese sector. Pero también tenemos que pensar en políticas más bien de prevención. Tenemos que hablar también de la seguridad social de los policías, por cierto. 15 años tiene paralizada por la mayoría parlamentaria la ley de seguridad social de los policías. Entonces tenemos policías mal pagados, policías que dejan en estado de indefensión a sus familias por si pierden la vida en el ejercicio de sus funciones, policías mal equipados, vemos policías que tienen armamentos que parecen de la época colonial comparado con los armamentos de última tecnología que carga el delincuente. Pero además vemos un país
donde lamentablemente cada día son menos las oportunidades para nuestros jóvenes, sobre todo en los sectores populares, que cada día tienen menos acceso a la educación, a la recreación, a la cultura, al deporte, y eso se termina convirtiendo en una especie de Ahora, caldo de Alfonso, cultivo de muchos delincuentes. fíjate que el gobernador del estado Lara, en días recientes, estuvo acá en el programa, y él anunció, bueno, dio a conocer más que anunciar, que la policía del estado Lara se está incorporando o se incorporó a la OLP. ¿Qué opinas al respecto? A esta Mira, operación para la liberación del es pueblo. que yo insisto, cualquier operativo que se pueda realizar, bienvenido. Y lo que no podemos seguir es dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión como ha estado en los últimos 15 años. Lo que uno lamenta es que esos operativos se traten de partidizar, de politizar o de buscarle fines electorales, porque la delincuencia no es nada más, hay que atacarla cuando estamos en campaña, hay que atacarla de manera permanente para devolverle la tranquilidad y el sosiego a la familia venezolana.